Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en Psicología en Tiempo y Redes. Mi nombre es Elizabeth Alfaro. Te recuerdo que puedes encontrar los libros que he publicado a través de la plataforma de Amazon sobre el género de superación personal, desarrollo y motivación, que es el género que nos ocupa, y esto en formato de novela. En esta ocasión vamos a dar continuidad al episodio anterior en el cual hablamos acerca de los instintos. Establecimos que los instintos es esa fuerza, ese impulso más allá del raciocinio que nos impele y nos motiva a accionar de una manera sin planeación. Los instintos cumplen una función, esto no lo vamos a perder de vista. Los instintos tienen un propósito y este es llevarnos a la sobrevivencia y asegurarse de nuestra perpetuidad, es decir, de nuestra trascendencia como seres humanos. Estos son 4 instintos, que es el social, emocional, de seguridad y sexual. Estos vienen a ser los pilares que nos permiten llevar un equilibrio como seres humanos. Pero, ¿qué sucede si estos instintos se descoyuntan? Mencionamos también que este descoyunte significa la desviación del propósito original del instinto. ¿Qué debemos hacer? Primero y antes que nada debemos estar conscientes de que algo no está funcionando en nuestra vida, que por más que luchemos, no logramos llegar a la orilla de la verdadera paz, de la paz sólida y no de la paz efímera. También debemos hacer una evaluación de cómo nuestras acciones nos afectan principalmente a nosotros y posteriormente a los seres que nos rodean. Tenemos que ser conscientes y honestos si nuestros actos y nuestras decisiones están dañando a las personas, pero principalmente a nosotros mismos. Vamos a hablar en esta ocasión de ese problema que subyace en nuestra vida, en cómo estos instintos, al descontrolarse y gobernar nuestra existencia, nos hacen sufrir y nos tiranizan de tal manera que no podemos llegar a la otra orilla. Empecemos desde el principio. La ciencia ha establecido que todo el ser humano nace egoísta. Esto es una gran confesión. Esto es una gran revelación. ¿Por qué? Porque los seres humanos pensamos que los niños cuando nacen son pequeños angelitos, son seres inocentes. Ciertamente son indefensos. Ellos están expuestos al daño que los adultos puedan ocasionarles. Sin embargo, desde que están en gestación, en el útero de la madre, el niño ya es egoísta. Procura siempre defender su espacio y poder abarcar más y poder también sobrevivir, y lucha dentro del vientre de la madre por este propósito. Entonces, es un hecho verdadero que todo organismo cuya especie esté lo suficientemente desarrollada para que pueda ser medida dentro de la escala genética, nace egoísta. Esta es una verdad, pero nadie quiere escucharla. El egoísmo innato, aquí viene la parte importante y razonable, es necesario. Sí, el egoísmo innato es necesario para asegurar esta supervivencia del organismo en su primera etapa, pero este egoísmo es solamente útil durante la infancia. Aquí viene la parte crucial que le debe de importar a todo joven, a todo adulto y a todo niño. El egoísmo aplica únicamente en los primeros años, pero deberá de eliminarse en cuanto el organismo o el ser humano comience a desarrollarse y a interactuar con su entorno, con su núcleo social, con sus cuidadores. Es aquí cuando se le debe de enseñar y asegurarse de su aprendizaje que el ser humano, el niño,
desarrolle herramientas y desarrolle la capacidad de empatía y la capacidad de amar. La ciencia también nos dice que tan pronto como este ser humano nace, debe ser socializado o, importantísimo, esta letra con mayúsculas, debe de ser adoctrinado de acuerdo con el sistema social y cultural donde convive. El recién nacido debe aprender a vivir con sus semejantes, y lo que significa que debe eliminar todo egoísmo innato y aprender a amar, a cooperar y a controlar sus propios deseos e instintos cuando estos entran en conflicto con los derechos de los demás. Pero entonces aquí surge una fisura. ¿Esta cuál es? Precisamente que en la educación de la madre, cuando se vuelve sobreprotectora, no permite que el niño elimine ese egoísmo innato y, por el contrario, le da una cobertura que le permite hacer y deshacer aún en contra de los derechos de los demás, creando así a un ser egoísta, narcisista y preocupado solamente en su bienestar. Y no le provee de las herramientas para combatir el egoísmo, el daño mayor que está experimentando, que es el daño mayor que estamos experimentando como sociedad y aún en los núcleos más estrechos como la familia. La historia del egoísmo comienza muchísimo antes del nacimiento y realmente tiene sus inicios en el momento de la concepción. Pero ¿cómo? Hace unos años, la ciencia descubrió algo muy importante. Era un estudio realmente significativo, una hipótesis que estableció hechos sorprendentes que comprobaron y demostraron por qué cada organismo nace egoísta. Desafortunadamente, el estudio fue virtualmente ignorado y nadie le ha prestado atención, aparentemente porque nadie se percató o entendió el gran significado. Pero estos descubrimientos explicaron y demostraron el porqué de que cada organismo nace egoísta. El estudio en sí es una extraordinaria contribución y prueba que el egoísmo es innato en los seres humanos, y muchas personas se preguntan de dónde proviene el egoísmo. Ahora entonces la ciencia lo explica, de dónde se origina y nos demuestra también, ojo, esto es crucial, que el egoísmo es innato y que está presente en todo ser humano y, dicho sea de paso, también en muchos animales. Este importante estudio demuestra que el embrión humano no se desarrolla pasivamente, es decir, que no está tranquilo, que no está quieto, sino que está activo en cada minuto que está dentro de la madre. Y ese pequeño embrión nada o se mueve activamente en ese líquido amniótico en el cual se encuentra tibio, protegido y en el cual nada le hace falta, ya que le llega el alimento a través del cordón umbilical. Entonces, esto es contrario a lo que creíamos, que el embrión descansaba y que era pasivo y que era una víctima casi desde el momento en que fue concebido. Este pequeño embrión realmente comienza a moverse y a explorar su medio ambiente, y a medida de que crece se vuelve más activo. ¿Cómo podemos verlo? Precisamente a través de los estudios de ultrasonido, donde muestran a ese embrión moviéndose, saltándose o desplazándose en su hogar, que es el líquido amniótico. Entonces el embrión hasta ahí no tiene ninguna responsabilidad más que hacer lo que le guste, como pues su alimento, el oxígeno, el calor, las necesidades fisiológicas y todas otras cosas que necesita le son proporcionadas. Entonces él es completamente libre de divertirse haciendo lo que desea, y ya que es libre dentro de ese único ambiente que conoce y se aprovecha de eso. Entonces el embrión danza dentro de su hogar, se ejercita, y contrario a lo que creíamos, sus músculos no solamente crecen, sino que también los ejercita en vías de desarrollarse y de moverse. Este es el aprendizaje
Este es el conocimiento que ignoramos y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque entonces nos damos cuenta que desde que estamos dentro del vientre de la madre, ese organismo, ese ser vivo ya tiene y experimenta emociones. Sí, claro. ¿Cómo y cuáles son estas emociones? Puede ser el miedo, la ira y las emociones negativas. Y la ciencia nos los ha enseñado el por qué siente estas emociones y no es una conjetura. Por lo tanto, esta es la prueba de que las emociones negativas del egoísmo innato comienzan antes de nacer. Una nueva información acerca de este hecho demuestra que el feto patea por frustración, tratando de agrandar su medio ambiente. Las patadas se dan con un propósito, tienen un significado y demuestran su determinación, su personalidad. Ahora viene la verdadera frustración para el feto. Desde su medio ambiente limitado, el feto ha llenado su medio ambiente y no tiene espacio en absoluto para moverse. Esta criatura que está acostumbrada a sus medios activos, podemos entonces llegar a la conclusión de que el ser humano debe ser egoísta para asegurarse de que sus necesidades sean satisfechas y poder sobrevivir. Ya sea que él aprenda que sus necesidades pueden ser satisfechas a través del amor y la cooperación, o que aprenda que éstas pueden ser satisfechas a través del egoísmo y el mal carácter. Cualquiera de las dos maneras va a determinar que crezca para convertirse ya sea en una persona sana o crezca convirtiéndose en un enfermo mental y emocional, en un ser provisto de un ego y un egoísmo que no le permiten ver más allá de sus necesidades. Aquí es entonces donde la empatía se empieza a desarrollar desde la niñez. Gracias por haberte quedado hasta este minuto y recuerda que este es parte del ejercicio de meditar, de conocer, y que buscamos no una verdad absoluta, sino establecer unos reconocimientos que nos permitan compartir, aprender y ser mejores cada día. Gracias y hasta pronto.